Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Hablando de Energía con Ricardo Canese y Viviana Valdés y quien les acompaña, Mercedes Canese, otra vez para tratar interesantísimos temas. Realmente le invitamos a aprenderse este domingo, así como siempre hacen, también a escribir sus comentarios y preguntas y a compartir este video porque hay muchos temas en el campo energético y también como siempre hablamos un poco de la realidad nacional en varios otros campos que tienen de alguna forma relación con la energía. Paso a continuación a saludarle a Ricardo Canese. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Mercedes? Realmente sí, tuvimos muchos acontecimientos esta semana, desde la caravana que fue el lunes, realmente un éxito en todo el país, en todo el país. También tuvimos un seminario ayer nomás con una muy calificada concurrencia. En fin, y están también los proyectos de privatización de ANDE, que ese es otro tema que tendríamos que tratar, la privatización que están impulsando sectores económicos ligados a, digamos, claramente a ABC Color, el ingeniero Nelson Cristaldo. Por ahí está la gente que está impulsando, desde luego Mario Abdo Benítez, Bolsonaro. Bolsonaro, de hecho, está privatizando Electrobras y busca también entonces que su cómplice, Abdo Benítez, su secuaz Abdo Benítez también haga lo mismo acá, ¿no es cierto? Y también esta próxima semana Juan Ernesto Villamayor dijo que tendría listos los escenarios para la revisión del anexo 6 de Itaipú. Algo que en realidad tiene que comenzar recién, como hemos leído varias veces, recién desde el 13 de agosto del 2023. Así dice el tratado, pero ellos se quieren apresurar porque quieren concretar un negocio entre Abdo Benítez y Bolsonaro. Bueno, esos son los temas un poco. No sé si me olvidé algo. Te dejo, Mercedes. Sí, realmente tenemos, como decís, muchísimos temas que hablar y que preocupan a la ciudadanía porque pueden comprometer nuestra soberanía hidroeléctrica, nuestra posibilidad de desarrollo sustentable sin endeudamiento a través de la renta eléctrica y también la posibilidad de que tengamos un sistema eléctrico en muy buenas condiciones con un precio justo como es el sueño de todos los paraguayos y paraguayas. Voy a pasarle a continuación la palabra a nuestra panelista Viviana Valdés. Hola Ricardo, hola Mercedes, ¿cómo están? Bueno, Bien, bien. contarle a la gente que las movilizaciones no pararon. Hoy tuvimos en Alto Paraná, en Ciudad del Este, una marcha por la reactivación económica. También en Mingaguazú, la gente se levantó en contra del municipio porque el intendente y varios concejales tienen muchas denuncias por corrupción municipal, por la mala gestión de los recursos dentro del marco de la pandemia. Entonces ya no aguantó la ciudadanía y se levantó. Entonces, hoy vamos a tener definitivamente un programa muy interesante, pero sobre todo clave para entender cómo se va a desarrollar nuestra política nacional en las próximas semanas. Sobre todo, estamos todos expectantes de si vamos o no a prestar esos 2.000 millones, 2.000 y piquito de millones de dólares, lo cual definitivamente nos va a sumir el año que viene en una crisis económica porque somos un país que presta plata, pero no produce para pagar. Entonces, corremos el riesgo de entrar en un problema bastante grave que obviamente vamos a tener que apechugar los trabajadores y las trabajadoras. Bien. Así es, Viviana. Te paso, Ricardo, adelante. Bueno, sí, esto que dijo Vivi, ¿no es cierto?, del endeudamiento. Fíjate que hay 1.600 millones de dólares que ya por la pandemia y buscando un buen uso, porque el Congreso le ha dado una autorización a Benítez para que le dé buen uso y justamente no le ha dado buen uso, pero son 1.600 millones de dólares de préstamo autorizado. Ahora se habla de 2.500 millones de dólares más, o sea, en 2 años serían ya más de 4.000 millones. Ya estamos superando los 10.000, llegaríamos a 12.000, más de 12.000 millones de dólares. Hay que recordar que durante el gobierno de Fernando Lugo la deuda no superaba, no llegaba a 3.000 millones de dólares, una deuda enteramente manejable, un bajo porcentaje del Producto Interno Bruto, y donde justamente avanzamos en los derechos, triplicamos la compensación de Itaipú. O sea, vale decir,
Paraguay no solamente no se endeudó, sino que mejoró sus ingresos netos para el Estado. Pero ante esa situación que vivimos muy positiva, hoy tenemos la cara opuesta de un Abdo Benítez que no solamente está endeudando al país, si quiere endeudarlo más, también no hay que olvidar el proyecto que tuvo también, y hay que ver hasta qué punto está archivado, de endeudar a Itaipú en 20.000 millones de dólares. Bueno, y sigue con esa intención, porque el proyecto de la industria eléctrica, ¿no es cierto?, que fue movido por, hay que decir, con nombre y apellido, por el vicepresidente Hugo Velázquez. Después dicen que, no sabemos si eso es del Ejecutivo. Bueno, es nada más y nada menos que el vicepresidente de la República, diputados oficialistas, ¿no es cierto?, que están también con esa misma tónica, y el soporte principal de Abdo Benítez, que son los grandes medios de comunicación. Yo identificaría los sectores de Cartes y de Sucolillo. Son tres grupos, ¿no es cierto? Bierzi, Cartes y Sucolillo, y dos por lo menos están muy involucrados en este intento de privatizar el sector eléctrico. Y hay que ver las tapas de los diarios. Simplemente viendo las tapas de los diarios, uno ya ve que el interés que tienen los sectores tanto de Cartes como de Sucolillo, ¿no es cierto? La hija de Acero Sucolillo, Natalia Sucolillo, Sucolillo Papalardo, su segundo apellido es Papalardo, sobrina de Conrado Papalardo, ¿no es cierto? Ella está promoviendo, de hecho su marido había pedido ya durante el gobierno de Cartes que le entreguen en concesión una parte importante de lo que administra la ANDA. O sea, no es que decimos, sino que son hechos concretos, documentos concretos, y la ley de la industria eléctrica ya la estuvieron trabajando durante el gobierno de Cartes, con la bancada cartista justamente, y claro, después vinieron las desavenencias políticas, pero hoy tienen ese proyecto de ley, digamos, de privatización de la ANDE, que le llaman la ley de la industria eléctrica. Entonces, allí hay una primera cuestión con el nombre nomás. Uno ya se da cuenta del sentido privatista. No llaman servicio público de electricidad, porque la electricidad es un servicio público. La electricidad es un derecho humano. No le llaman ni servicio público de electricidad, le llaman industria eléctrica. Y en el proyecto le dice que la electricidad es una cosa mueble, comerciable, o sea, negociable. O sea, ellos lo tratan como un comercio, no como un derecho. Como si fuera factible que todos los paraguayos pudiéramos tener algún derecho humano si es que no tuviéramos energía eléctrica. En el actual mundo donde la educación, la salud, la calidad de vida, ¿no es cierto?, de cualquier ciudadano depende del suministro eléctrico. Pero eso se ha visto inclusive en Estados Unidos, en Francia, en España, donde familias enteras a veces han muerto por falta de energía eléctrica, por no tener las condiciones de abastecimiento, porque a veces está privatizado, le cortan el servicio, personas que tienen algún problema de salud, bueno, ya sea por calor, por frío, hay fallecimientos. Hay estadísticas muy concretas publicadas por organismos internacionales, por investigadores, donde demuestran que la falta del servicio eléctrico lleva inclusive a la muerte de las personas. Entonces, pero no, ellos están impulsando un proyecto de ley donde efectivamente pase a ser un objeto más de comercio, con el objetivo no solamente, y eso hay que decirlo también, no solamente de quedarse con el negocio que administra el ANDE, que son unos 700, 800 millones de dólares al año, sino quedarse con el negocio hidroeléctrico, que son más de 3.000 millones de dólares. Entonces está la ANDE, estamos los usuarios están acá, pero está todo lo que se exporta a Brasil, a Argentina. Entonces quieren dar un manotazo, todo eso promovido por los sectores de más poder económico de nuestro país, 2 o 3 personas, pero que tienen el peso como si fueran el 90% de la población, pues tienen prácticamente la totalidad de los medios de comunicación del país, ¿no es cierto? Entonces, de lo tiene el gobierno, tienen en gran medida controlado el Congreso, que como decimos, y con propiedad lo decimos, se vende y se vende barato. Entonces es fácil conseguir una aprobación legislativa, un poder judicial que también se vende y se vende barato. Entonces
estos sectores de riqueza concentrada buscan concentrar todavía más la riqueza y nada menos que nuestra principal riqueza, que es la energía de Itaipú, de Yacyretá y el servicio público de electricidad. Están detrás de eso, ¿no es cierto? Es el mismo vicepresidente de la República, claro, para no comprometerle quizás a Abdo Benítez, ¿no es cierto? Él está operando, ¿no es cierto? Y están buscando de que se apruebe esa ley, lo mismo que lo que habíamos dicho antes. Juan Ernesto Villamayor está cerrando los escenarios, dijo que iba a cerrar para fin de junio, vamos a ver entonces la próxima semana, el martes de fin de junio, vamos a ver entre el martes y el miércoles si efectivamente entrega algún documento. Cuando fue a la bancada del Frente Guasú, hagamos una precisión sobre la revisión que está haciendo el Ejecutivo, ¿no es cierto? El presidente de la República es el que revisa, seamos claros, la Constitución es clara, así que no nos mintamos. Y donde tiene él trabaja entre cuatro paredes. Cuando fue a la bancada del Frente Guasú se le preguntó qué propuestas tienen. No tenemos propuestas, tenemos escenarios, vemos posibilidades, o sea, ellos no tienen propuestas, que es una barbaridad, o sea, ¿cómo se va a ir a negociar, ¿no es cierto?, ante un país de mucho mayor poder como Brasil sin tener propuestas? Se termina negociando entonces las propuestas de Brasil, de Bolsonaro, porque en definitiva esa es la propuesta de Abdo Benítez, sujetarse a lo que Bolsonaro diga, ¿no es cierto? Ayer tuvimos el seminario, yo estoy mezclando un poco todo, pero creo que viene al caso, tuvimos el seminario de soberanía hidroeléctrica con una participación de muy alta calidad, parlamentarios del Brasil, estuvo la presidenta del Partido de los Trabajadores de Brasil, Gleisi Hoffmann, que defendió justamente los derechos paraguayos en el Congreso brasileño y consiguió la aprobación de esa triplicación de la compensación en el Congreso brasileño, ¿no es cierto? Bueno, allí también yo quería destacar la participación del ingeniero Fabián Cáceres, que expuso y un resumen muy interesante cómo esta acta secreta entre Abdo Benítez y Bolsonaro, los 6 puntos en discusión fueron seis puntos propuestos por Brasil. O sea, vale decir, Abdo Benítez no tiene propuesta, ya con el acta secreta aceptó los 6 puntos que le propuso Brasil, lo firmó, bueno, y por suerte la ciudadanía reaccionó. Pero esa es la mecánica de negociación de Abdo Benítez. Vamos a ver si la próxima semana dicen cuáles son los puntos que van a defender o si van a seguir con la política secretista que ha llevado a la debacle ya con esta acta secreta, con el Tratado de Itaipú también en otros casos. Entonces, yo me quedaría un poco por allí en el sentido de que hemos tenido acontecimientos importantes. Yo creo que lo que habría que resaltar es la participación ciudadana del lunes 22 de junio y como vos dijiste, Vive, durante la semana se siguieron produciendo movilizaciones, porque yo he visto que hubo el miércoles, no sé si en Caguazú, ahora en Mingaguazú, en Alto Paraná, en fin, o sea, en varios lugares se siguen produciendo movilizaciones, entonces la gente está cansada de la corrupción, está cansada de que se busque hipotecar la riqueza natural de nuestro país, que se busque privatizar Itaipú, privatizar el sector eléctrico. Entonces creo que ese despertar de la ciudadanía es muy auspicioso. Entonces ya no somos una voz en el desierto, sino que es una gran ciudadanía que se está movilizando a pesar del coronavirus. Bueno, hasta ahí yo llego por ahora. Bueno, Ricardo, realmente un panorama general muy interesante de lo que estamos viviendo ahora en el campo energético y cómo la gente está tomando como un eje fundamental de movilización también. Siempre suelo decir en los programas que es Abdo Benítez con su vicepresidente Velázquez el que le obliga a la gente a salir a las calles en época de pandemia. La gente estaría mucho mejor sin necesidad de salir, pero no tiene otra más que salir a reclamar nuestros derechos, no tenemos otra más que salir a reclamar nuestros derechos. Él debería haber postergado todo intento de privatización, todo intento de una reforma del Estado a faldas de la gente. Se tendría que haber concentrado a enfrentar la pandemia del coronavirus y las consecuencias económicas que se están sintiendo no solo en Paraguay, sino que en todo el mundo causadas por esta pandemia. En vez de concentrar sus esfuerzos en eso, está perdiendo su tiempo en tratar de imponer una reforma que es totalmente impopular.
Y lo hace a propósito porque sabe muy bien que en momentos de shock, y eso fue muy estudiado por Naomi Klein, es cuando se pueden aplicar medidas impopulares, pero por suerte la gente está respondiendo, está saliendo en caravana. Siempre le decimos a todos cuidar las medidas sanitarias, también lo repito un poco hoy, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo podría perder nuestra oportunidad de una segunda independencia. Esa segunda independencia con la cual todos soñamos, porque todos recordamos que durante el gobierno del doctor Francia, de los López, el Paraguay pudo desarrollarse sin endeudarse, y ese desarrollo sin endeudamiento es posible con la soberanía hidroeléctrica otra vez. Y ahí entonces es tan grave que quieran justo privatizar la empresa pública, la ANDE, una empresa verticalmente integrada en el Paraguay, como ya hay pocas en nuestra región, porque todas han sufrido privatizaciones en los años 90. Y entonces, privatizar esta empresa eléctrica que tiene muchos problemas justamente porque quieren privatizar, y detrás de eso privatizar también nuestra parte de Itaipú y de Yacyretá. Y en el seminario de ayer, que fue realmente excelente, no solamente en cuanto a invitados internacionales, sino que también la participación de la ciudadanía interesada en el tema, realmente fue un lujo. Fue un lujo en cuanto a exposiciones, fue un lujo en cuanto a preguntas, a ponencias que se presentaron en muy diferentes campos. Creo que hubo una coincidencia total de los expositores de Brasil, Argentina, de Paraguay, de los participantes, que también había participantes del Seminario Internacional de Argentina, por ejemplo, en que tenemos que integrarnos más para enfrentar los retos de la actualidad. ¿Cuáles son los retos de la actualidad? Estamos modificando tanto nuestro ambiente, el clima cambia, que enfermedades que no teníamos empiezan a aparecer, como este coronavirus. Necesitamos unirnos como región para enfrentar, y que necesitamos realmente cambiar también esa forma consumista en que destruimos la naturaleza. Y bueno, los principales destructores, por supuesto, son los que tienen los más grandes capitales. Entonces, poder escuchar de parte de expositores de Brasil y Argentina que ellos creen realmente que el pueblo paraguayo también le corresponde la soberanía hidroeléctrica, y más todavía porque algunos son personas de mucho peso, autoridades, parlamentarios del Mercosur, de estos países, es algo que nos da mucha fuerza para continuar en esta lucha. Las personas que no hayan podido ver el seminario internacional, les comento que está disponible en la página web de Yerovia. Esta página se llama Asociación Yerovia, Centro de Promoción de los Derechos Humanos y la Democracia. Ahí pueden encontrar íntegro el seminario internacional. Solamente una pequeña parte por problemas técnicos se nos cortó, pero prácticamente esas 9 horas de debate que se hicieron, que empezó con la presentación de parte de Gleisi Hoffmann y Fernando Lugo como apertura del evento, está disponible entonces en Facebook. También pueden escribir al teléfono de la campaña Itaipú 2023 para tener más información, que es el 0976-992-104. Entonces, ahí también ese número está en la página de Itaipú 2023, Causa Nacional también. Ahí pueden tener más información sobre el tema. Quiero pasarle otra vez un ratito el micrófono a Vivi, que nos tiene mucho que comentar sobre cuáles son las repercusiones de estas movilizaciones que ella estaba comentando, cuáles son los siguientes pasos que vamos a dar. También qué piensan los estudiantes, porque los estudiantes estuvieron movilizados esta semana, Vivi. Adelante, Vivi Valdés. Muchas gracias, Merce. Bueno, los estudiantes se movilizaron por las becas de la UNA. En una entrevista que le habíamos hecho con José Chilaver, respondieron que van a seguir peleando, que no tienen seguridad de que puedan solucionar el tema de las becas, pero van a seguir organizados tratando de fortalecer la unidad estudiantil, ¿verdad? Porque la universidad pública tiene tantos retos, ¿verdad? En general la educación pública tiene varios retos, pero sobre todo mayor inversión y el buen uso del dinero, ¿verdad? Que me parece que termina siendo el gran problema del Paraguay, porque de que hay plata, hay. ¿Tenemos recursos económicos? Tenemos. El problema es en la gestión de los recursos económicos, y me parece que ahí el pueblo paraguayo tiene que asumir de que está en manos de un gobierno saqueador, porque yo no sabría más cómo llamar
a un grupo de gente que tiene en sus manos el futuro del país y en vez de gastar 1.600 millones en terapia intensiva, en dar alimento a la gente, en proteger a su población, prefiere gastar gran parte de ese dinero en pagarle a organismos internacionales, ¿verdad? Es decir, es como si fuera que un padre o una madre sacan la comida a la boca a su hijo para ir a darle a una persona fuera de la casa. Entonces, es momento de que la gente decida, de tener voluntad de cambiar, porque si no las cosas van a seguir igual. Si no hay voluntad para cambiar, entonces no importa qué suceda, digamos. Vamos a seguir repitiendo el mismo patrón. Entonces hay una cuestión escondida detrás de todas las movilizaciones sociales, digamos, que está un poco de lado, que son las próximas elecciones municipales. Las elecciones municipales se tenían que llevar a cabo este año y por el tema de la pandemia fueron postergadas. Ahora, la cuestión es que la gente no tiene que solo salir a la calle, ¿verdad? Con todo lo que eso implica, riesgo alto de contagio, represión, imputación, y todo lo que nos tiene ya acostumbrado el gobierno de Mario Abdo, también tiene que pensar en el después. También tenemos que pensar en qué paso vamos a dar para poder cambiar la realidad que no nos gusta, para qué hábitos vamos a modificar. Y me parece que nuestro voto es ahí clave. Hay que modificar la forma de votar y hay que modificar la forma en que encaramos las candidaturas. Es decir, no aceptemos más candidatos que no estén, por ejemplo, a favor de que el 50% de Itaipú sea paraguayo. No, ese tipo de gente que tiene un discurso contrario a eso, ya no tienen que ser aceptados por la gente como candidato. Hay que escracharle, hay que echarle. Entonces, la ciudadanía, sea del color que sea en el que decida organizarse, tenemos que poner puntos en común de lo que ya no vamos a dejar que suceda o de discursos retrógrados o discursos antipatriotas que ya no vamos más a estar dispuestos a aceptar. Entonces, para mí va ahí la cuestión. Salgamos a las calles, sí, pero también recordemos que tenemos las elecciones municipales y ese va a ser un buen momento para castigar a corruptos y para demostrarle al Partido Colorado de que yo creo que están las últimas. Sí, la gente del Partido Colorado, que está orgullosa de su tradición y de su historia, de haber venido de las bases, no castiga a sus líderes. Entonces van a perder completamente la legitimidad frente al pueblo paraguayo y van a quedar ya como unos antipatria, al igual que están quedando Velázquez y Marito, ¿verdad? Que, sobre todo Benigno López, que fue el más escrachado hasta ahora en todas las caravanas, eso no hay duda, es el gran Judas Kai del 2020 es Benigno López. Pero bueno, yo creo que la gente sabe quién es el que maneja la plata y quién es el que sale en la lupa a decir qué cosas que estaban presupuestadas en el presupuesto general del 2020 se pagaron con el préstamo. Ya nadie se chupa el dedo. Entonces, va por ahí. Itaipú y detrás de eso, elecciones municipales. Te paso el micrófono, Miguel. Gracias, Vivi. Gracias, Vivi. Yo quería preguntarle a Ricardo, también hay otros temas que me encantaría tocar, como este anuncio que hizo esta semana en FEPASA, ¿verdad? Que es el Ferrocarriles del Paraguay Sociedad Anónima, donde ellos dicen, acá mi perrito se está aprovechando de que estoy, siempre hace lo mismo, cuando estoy hablando por teléfono viene a mimarme, aprovecha la circunstancia. Bueno, el presidente de FEPASA que va a inaugurar 500 metros de ferrovía. Vamos a hablar de eso enseguida, me parece así una cosa, no sé, a mí me daría vergüenza hacer un anuncio de ese tipo. Pero antes de eso quería preguntarle a Ricardo, porque yo sé que él leyó y estudió el proyecto de ley de la industria eléctrica. Y puede explicarnos un poco algunos aspectos, porque a veces la gente piensa que detrás de un nombre así, no es que se va a privatizar, se va, no sé, ahora dicen, bueno, lo que vamos a hacer es desmonopolizar. Pero ¿qué sería así lo primero y lo más grave, o si puedes enumerar, no sé, 3 cosas que te parecen gravísimas de esa ley de la industria eléctrica? ¿Qué pasa con la ANDE? ¿Quién va a administrar nuestra energía? ¿Qué va a pasar con los usuarios? ¿Qué defensa tienen los usuarios? Por ejemplo, esas 3 preguntas te paso. Claro, Mercedes, realmente te quiero decir que yo sigo analizando el proyecto de ley. Ya lo había analizado un borrador anterior del año, justamente como cité, del año 2016, donde Cartes también intentaba esa privatización con
fue la bancada cartista, eso está publicado en ese color. Curiosamente, en ABC Color está publicado y tenemos la cita en un libro que yo he hecho donde efectivamente se demuestra un poco cómo coinciden los intereses, ¿no? Y cómo después cuando ese proyecto no se impulsa más, bueno, ahí vienen también las disputas políticas. Pero quiero decir de que hay que leer y releer. Yo tengo la idea de poder quitar después una síntesis en lo que vamos a preguntar sobre este proyecto de la ley y la industria eléctrica. ¿Qué es lo más importante? Bueno, primero que algo que dije, pero que es importante enfatizar, es el despojo de nuestra principal riqueza natural, la energía hidroeléctrica. Pues es uno de los principalísimos objetivos. Así como la guerra de la Triple Alianza tuvo como objetivo despojarnos de la tierra que contenían los ricos yerbales, las maderas preciosas, que generaban una renta importante para ese momento, y el Paraguay tenía un desarrollo muy importante, ¿no es cierto?, en la época de Francia y los López, un desarrollo industrial como no se veía en la región. Bueno, el objetivo era despojarle al pueblo paraguayo de esas tierras que todo el pueblo podía usar o usufructuar sin pagarle un céntimo a nadie, ¿no es cierto? Eran del Estado y la gente la podía usar. La tierra era de quien la trabajaba, y había pequeños y grandes también, no era un Estado socialista como algunos dicen, no, era un Estado nacional que estaba construyendo y estaba acumulando capital para un desarrollo de alta calidad, ¿sí? Lo que no había era miseria, había alimentación, no faltaba comida, la educación. Ningún país de América Latina tenía la educación que nosotros teníamos, ¿no es cierto? Por eso hubieron periódicos durante la guerra de la Triple Alianza del lado paraguayo, no del otro lado. Del otro lado, las tropas argentinas y brasileñas no tenían este periódico porque no sabían leer. Esa era la pequeña gran diferencia, y por eso resistimos mucho tiempo. Y a mí me emocionó mucho cuando estuvo el presidente Fernando Lugo, justamente abrió el seminario de ayer desde Humaitá, ese punto de defensa de la soberanía tan importante, desde las ruinas de Humaitá, ¿no? Eso que fue bombardeado por la Triple Alianza, y donde había, hay que decir, haciendo el paralelismo, porque como digo, la energía hidroeléctrica es nuestra principal riqueza, habían los legionarios, o sea, la oligarquía paraguaya que estaba exiliada, ¿no es cierto? La oligarquía que quería apropiarse de la tierra fue la que promovió esa guerra de la Triple Alianza y produjo el genocidio junto con las tropas de la Triple Alianza, liquidó al pueblo paraguayo, lo mató literalmente y se apropió de las tierras, ¿no es cierto? Fue, desde luego, el gobierno Bernardino Caballero el que promulga la ley de privatización de las tierras públicas, pero en realidad fue la guerra de la Triple Alianza, ¿no es cierto? Fueron ya los legionarios, y fue la guerra de la Triple Alianza la que busca privatizar la tierra pública, busca quitarle al pueblo la tierra pública. Entonces, ahora lo más grave de esta ley de la industria eléctrica es eso, nos buscan quitar esa nuestra principal riqueza. Yo creo que quizás podríamos compartir, Mercedes, ese gráfico que vos solés poner, que está en nuestra presentación, donde nuestros principales productos de exportación son la energía eléctrica y la soja en este momento, los dos primeros, ¿no es cierto? Y ojo que la energía hidroeléctrica está en primer lugar, disputando el primer lugar con la soja, sin que sean precios de mercado. O sea, si fueran precios de mercado, estaría todavía más alto. Entonces, esas son nuestras dos principales riquezas, la tierra y la energía eléctrica. La tierra ya la hemos perdido, estamos sufriendo las consecuencias, pero la energía eléctrica, la energía hidroeléctrica todavía es del pueblo paraguayo, y ese es el gran intento de esta ley de privatización. Eso es lo primero. Lo segundo, que un poco yo dije, bueno, quieren que la energía eléctrica sea una cosa mueble, negociable, objeto de lucro. Y lo dice claramente esta ley. No un derecho humano, no un servicio público. Tiene que ser un objeto de comercio, de lucro, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿eso qué consecuencia tiene si va a ser objeto de lucro y comercio? Podemos ver lo que pasa en Brasil, que está privatizado también. Lo hizo Fernando Henrique Cardoso, ¿no es cierto?, en la década del 90. En la Argentina lo hizo Menem en la década del 90. Y en el Brasil, ¿cómo están las tarifas? Y las tarifas promedio están al doble, al triple de nuestras tarifas, mucho más allá de nuestras tarifas.
Y ojo que Brasil tiene economía de escala. Vamos a hablar, yo soy ingeniero industrial, vamos a hablar seriamente. Tiene economía de escala, debería tener. A nivel de generación también tiene muchas centrales hidroeléctricas de muy bajo costo, muchas amortizadas, porque en el caso de Brasil construyó centrales hidroeléctricas inclusive antes que Itaipú. Algunas están totalmente amortizadas, totalmente amortizadas. Es cierto que ahora ya le falta generación eléctrica, entonces entran térmicas y todo, pero es todavía un porcentaje pequeño. ¿Por qué los precios de generación, en primer lugar, de transmisión, de distribución y al consumidor, por qué al consumidor le sale tan caro en el Brasil, el doble o el triple que en Paraguay, teniendo economías de escala? Es como que un almacencito vende más barato que un supermercado. Bueno, nosotros somos el almacencito con la ANDE acá, porque la ANDE es pública, no hay un afán de lucro. Es cierto que le han, inclusive es un almacencito que ha resistido 3 décadas, 30 años de intento de fundirle. Los supermercados, esas empresas privadas, oligopólicas del Brasil, monopólicas del Brasil y Argentina, porque son las mismas transnacionales que están en Argentina y Brasil, han intentado por todos los medios de fundirle la ANDE con la complicidad de las autoridades paraguayas, ¿no es cierto? Pero el resultado es que la tarifa eléctrica paraguaya es la mitad o menos que la tarifa eléctrica brasileña. Es cierto que a nosotros nos cuesta, a veces nos resulta caro porque el poder adquisitivo en nuestro país es relativamente bajo, pero a precios internacionales, si no nos costaría muchísimo más. Imagínense con nuestro bajo poder adquisitivo si tuviéramos los niveles en dólares por megawatt hora que tiene Brasil. Sería un desastre. En Argentina, como la población está más organizada y protesta, claro, las empresas privadas, oligopolizadas, monopólicas, ahí está justamente lo que estaba señalando, donde la línea roja, ¿no es cierto? La línea roja arriba es la exportación de energía eléctrica y acá al final, ¿no es cierto? Se ve cómo coincide con la soja. Están disputándose el primer puesto. Pero ojo que esto no es precio de mercado. Si pudiéramos vender libremente nuestra energía hidroeléctrica, estaría muy por encima de la soja. La soja que es el producto de la tierra fértil, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos que es nuestra principal riqueza y están detrás de eso. Así como la Triple Alianza estaban detrás de la tierra, ahora están detrás de la energía hidroeléctrica. Pero decía ya, hablando del segundo punto más grave que contiene esta ley de la industria eléctrica, es que buscan entonces que la energía eléctrica no sea más un derecho humano, que sea una cosa mueble, comerciable, negociable, objeto de lucro, y vamos a terminar peor que el Brasil, porque ¿qué ocurre? Una empresa privada y viene para lucrar, o sea, yo suelo poner el ejemplo, el bestia que le pone a un jaguarete en una jaulita de donde hay unos tapití, unos conejitos. El malo no es el jaguarete. El jaguarete está acostumbrado a comer carne. El problema es el bestia que le pone al jaguarete en la jaulita donde están los conejitos, ¿no es cierto? Ese es el bestia. Bueno, y eso es lo que quieren hacer acá los sectores privatizados. Abdo Benítez, Hugo Velázquez y los grupos de Cartes, Suculillo, quieren meterle al jaguarete en la jaula de los conejitos para que los devoren, y no para que nos devoren a todos, ¿no es cierto? Esa es la idea, para que tengamos entonces como usuarios tarifas por las nubes, porque claro, yo no voy a entrar mucho en los detalles, pero establece justamente que tiene que tener rentas de mercado. Y bueno, calculando renta de mercado y sale, si uno hace el cálculo fino, sale que la tarifa eléctrica se va a duplicar o más en nuestro país, en dólares, estamos hablando en dólares por megawatt hora. Y en guaraní es mucho más, porque el dólar otra vez está aumentando valor, así que se va a ir por las nubes. Peor aún en un momento de pandemia, son unos bestia. Plantear una cosa como esta es no tener no solamente sensibilidad social, no estar ubicado en lo que está pasando en el mundo. Además de que las experiencias a nivel mundial son desastrosas, como la brasileña, donde nosotros con nuestro almacencito somos mucho más eficientes que el gran supermercado de Brasil, ¿no es cierto? A nivel industrial, Mercedes, vos sos también ingeniero industrial, es impensable que la pequeña industria sea más competitiva que la gran industria. Siempre la gran industria tiene economía de escala, pero eso es un elemento, y no, ocurre que justamente Paraguay es más eficiente que Brasil. ¿Por qué? Porque tenemos una legislación y una empresa estatal basada en lo estatal,
¿no es cierto? Donde no hay afán de lucro. En cambio, en Brasil han privatizado. Y ojo, que justamente los sistemas privatizados podrían tener alguna justificación en países continentales como Brasil, pero no en Paraguay. O sea, pretender traer un modelo continental propio de países como Estados Unidos, que también, si vamos a hablar, las empresas privadas han abusado y muchas veces, pues en Estados Unidos hay muchas empresas públicas de electricidad, muchísimas, y son las que ofrecen menor tarifa. O sea, porque también tenemos a veces una visión de Estados Unidos que no es la de la realidad, ¿no es? Y las empresas públicas eléctricas en Estados Unidos no se están privatizando y no se van a privatizar, como la empresa del Valle del Tennessee, por ejemplo, y otras empresas que son la empresa Edison Power de Nueva York y otras, y que son las que ofrecen menor tarifa, porque la gente no va a permitir, ¿no es cierto? En tanto que las empresas privadas tienen tarifas mucho mayores. Entonces, decíamos, ¿qué contiene esta ley? Lo primero es robarnos la energía hidroeléctrica, nuestra principal riqueza, así como con la guerra de la Triple Alianza intentaron y nos robaron la tierra, nuestro principal recurso. Entonces quieren robarnos la energía hidroeléctrica, ese es el primer objetivo. Segundo, convertir la energía eléctrica en un objeto de mercado, ¿no es cierto? Al convertir un objeto de mercado, entonces, claro, ellos van a ganar mucha plata, como gana Tigo, como gana Personal, ¿no es cierto? Fíjense, si hubiéramos tenido una empresa pública de telecomunicaciones eficiente como tienen en Uruguay, por ejemplo, pero tendríamos comunicación en toda la República, al alcance de Internet. Hoy los colegios, las escuelas funcionarían y no el desastre. Yo he hablado con gente que está a veces en capitales departamentales, se tienen que subir un árbol para poder hablar. Es un desastre. Bueno, yo te daría esos dos puntos, Mercedes, esos dos puntos fundamentales de esta ley de la industria eléctrica para después seguir comentando. Excelente, Ricardo. Te quiero aprovechar ahora esta pequeña pausita para leer los comentarios porque la gente nos está escribiendo muchísimo. Como siempre, le agradecemos a la gente, sigan escribiéndonos. Vamos a tratar de responder todas las preguntas, los comentarios y también compartan este video para que llegue a más gente. Erna Sánchez nos dice, en Caguazú también hubo caravana. Sí, Erna, estamos al tantísimo de todo lo que está pasando en Caguazú y muy contentos con la conciencia de los compañeros allá. Héctor Marín, un abrazo desde el Bañado Sur. Muchas gracias, Héctor. Tulio Eduardo Rossi dice, como en Estados Unidos ya tiene el litio de Bolivia, es probable que quieran la energía suficiente para fabricar autos eléctricos. Después de Bolivia vienen detrás de nosotros. Héctor dice, excelente programa siempre. Petrona Benítez, no más préstamos, por favor. Así mismo, Petrona. Victoria Ortega manda un beso. Muchas gracias, Victoria. Fuerza Canese. Víctor Hugo Benítez dice, la energía es un derecho y un bien de nuestro pueblo. Gracias, Ricardo, por marcar el camino hacia la soberanía energética. Muchas gracias, Víctor. Bernardo Rubén Ledesma dice, basta ya con los vendepatrias. Daniel Bogado, fuerza, Ricardo. Erna Sánchez, basta de endeudar nuestro país, que carga pesada le están dejando a nuestros hijos, nietos y bisnietos. Basta ya. Fausto Jiménez, fuerza a los ingenieros, que en Paraguay hay muchos legionarios oportunistas, parias, traidores y corruptos. Catalino Carvajal, qué pena me da ver a mi país cada día más pobre y más deudas, teniendo 2 represas gigantes, generadoras de millones de dólares, administrada por unos cuantos ladrones vendepatria por 50 años. Fuerza ingeniero, fuerza ingeniera Mercedes. Muchas gracias, Catalino. Tulio Ross dice, los colorados siempre fueron vendepatrias. Henry Medin, la respuesta es política. No hay otra salida. El Frente Guazú, que debería ser el brazo político, ha fracasado. Ella es apenas una pieza del sistema. Aquí debería haber un golpe de timón y nominar a una ala más agresiva de oposición frontal con la maquinaria electoralista del sistema. En la medida que estemos atados a la agenda de esta maquinaria electoralista, no hay posibilidades de cambiar el rumbo. Bueno, podemos comentar también un poco eso, del trabajo que está haciendo el Frente Guazú a nivel legislativo, que creo que es bastante interesante compartir también. Miguel Ángel habla, un experto en energía. Graciela González Romero, qué bárbaro, estos colorados son capaces de vender hasta el alma de su familia. Esperemos sacarle a este presidente lo más antes posible. Gracias, ingeniero, por su incansable lucha. Saludos a la familia. Miguel Ángel dice, ¿por qué se le dio
Eclipsa Energía, podemos hablar también de eso. Y por último, Milciades Alvarenga, saludos de Orqueta, mucha fuerza, que el pueblo salga a la calle. Nos escuchan realmente de todas partes, Vivi, ¿eh? ¿Vos qué decís? Así es, Mercedes. Justamente ahora me escribieron de Mayor Otaño y me mandaron una imagen que sacó ABC sobre el ranking de intendentes millonarios, dice, ¿verdad? Y acá está en primer lugar Basilio Uraheim de Capitán Miranda y Tapúa. La gente de Capitán Miranda desde el año pasado que realiza escraches y denuncias justamente por malversación de fondos y ahora nos enteramos que está entre los intendentes más millonarios. Después también está el intendente de Limpio, que tuvo hace creo 2 semanas o 3 semanas, la gente de Limpio hizo una caravana por el centro de Limpio pasando por la iglesia, justamente por estar en contra de la administración de Carlos Palacios y de la gestión administrativa de su gobierno municipal. Después también acá está el intendente de Mayor Otaño, Pedro Chávez Rodríguez. Pedro Chávez Rodríguez, bueno, está asociado a muchos negocios oscuros por Mayor Otaño y ese caso es muy interesante porque quienes hacen oposición al intendente, que, bueno, a diestra y siniestra, tiene ahí las denuncias, son un grupo de estudiantes que no tienen más de 17 años. Son estudiantes de 13, 14, 15, 16 años que encabezan los escraches anticorrupción al intendente y a los concejales porque la gente mayor no se anima, ¿verdad? Y bueno, ese es un grito de juventud, un grito de dignidad de la juventud. Bueno, y sí, realmente, Mercedes, yo creo que ya es imparable las manifestaciones, así que lo único yo creo que la gente tiene que tomar cuidado, no arriesgarse, o sea, y no tampoco caer en los fake news que dicen que el coronavirus no existe, porque sí existe una pandemia, entonces es necesario tomar los recaudos, ¿verdad? O sea, las medidas sanitarias necesarias para salvarse. Y por último, decir que acá hay una doble pelea. Por un lado, el gobierno central que hace negocio con los grandes oligopolios mediáticos, ¿verdad? Que establecen agenda en común y que hacen negocios a gran escala de miles de millones de dólares. Y en segundo lugar, la corrupción que se da dentro de los distritos y de los departamentos, que tiene mucho que ver con las cuestiones de licitaciones y con las cuestiones de la gestión administrativa municipal en general, ¿verdad? Las cuestiones como Itaipú van hacia el gobierno central. Quien va a firmar, quien puede tomar medidas con respecto a nuestra energía es el gobierno central y sus instituciones nacionales. Pero en nuestro municipio, en nuestra ciudad, quienes están encargados de la mayoría de las cosas son los intendentes y en segunda medida los gobernadores. Entonces, es importante entender las categorías que se dan para poder graficar la disputa que cada uno tiene que dar dentro de su ciudad. Entonces, por un lado, los negocios que hace el gobierno central y por otro lado, lo que se da a nivel distrital y departamental. Bien. Por ahí me quedo. Viviana, sí, así es, Viviana. Bueno, con el tema de la distancia a veces no es tan fácil activar rápido el micrófono, pero es muy importante lo que nos dice Vivi, cómo gracias también a que está aumentando la transparencia, nos enteramos más de las cosas. Yo creo que un paso muy importante que tuvo Paraguay fue la ley de transparencia que permitió acceder a mucho más información pública. Me acuerdo cuando hace 20 o 30 años atrás nos íbamos a buscar información en forma física, cuando eso todavía casi no existía nada en Internet, y siempre hablábamos del artículo constitucional que dice que toda la información es pública, la información estatal, ¿verdad? Y era una pelea para conseguir informaciones que hoy están en 15 días disponibles para las personas. Pero eso no es un mérito del Poder Ejecutivo, eso es el resultado de muchísimos años de lucha de diferentes sectores por acceder a información, así como ahora se están transparentando estas declaraciones juradas, con las cuales también hay que tener mucho ojo. Hay que tener mucho ojo con lo que está saliendo en los medios. Hice justamente un posteo en Facebook, un hilo también en Twitter sobre cómo manipulan la información dando datos aislados, como es el tema del porcentaje de crecimiento del patrimonio. Es un porcentaje. Entonces tengan muy en cuenta cuando estamos hablando de porcentajes que si no va acompañado también de números absolutos, pueden entrar en una tabla, por ejemplo, los 10
patrimonios que más aumentaron en porcentaje, puede entrar en una tabla alguien que aumentó su porcentaje, no sé, 30 millones. ¿Por qué? Porque antes tenía 1 millón nomás de patrimonio. Entonces, de 1 millón a 30 millones es un crecimiento del 2.900%, ¿verdad? Va a entrar, o perdón, del 200, sí, del 2.900% va a entrar él, pero no, realmente no tenía nada, pues, no tenía prácticamente nada de patrimonio, entonces, lógicamente, tiene un aumento astronómico de su patrimonio, ¿verdad? Entonces, ese número aisladito, solito ahí, es para confundirle y engañarle a las personas. Miremos ese número también como un parámetro, pero comparemos con su patrimonio inicial, su patrimonio final, y tengamos muy en cuenta que no puede aumentar su patrimonio más allá de lo que le permite ahorrar el cargo que tiene, que nunca va a ser más que su salario, y ciertamente si tiene ya empresas, si tiene bienes inmobiliarios, eso también se pueden valorizar, pero recuérdense siempre también que cuando una persona tiene todos esos bienes, tiene que estar reflejado eso en su declaración jurada de rentas. Entonces, vamos a ver si es que los medios de comunicación se animan a contrastar, o el Ministerio de Hacienda, ¿verdad?, se anima a contrastar las declaraciones juradas de rentas de las personas que han tenido importantes aumentos de patrimonio, para ver si es que se condice lo que aumentó su patrimonio con lo que ha declarado. Eso va a ser súper interesante. Ojalá que lo hagan así, ¿verdad? También quería aprovechar y hablar un poco sobre el tema que les dije recién del ferrocarril. Esos 500 metros de ferrocarril que inauguró. Yo no quiero tampoco desalentar, ¿verdad? No quiero decir, todos queremos que el ferrocarril funcione y bueno, van a ser 500 metros que van a funcionar, pero realmente le debería dar un poquito de vergüenza habiendo tramos del ferrocarril mucho más extensos que se podrían habilitar porque no están invadidos, porque de alguna forma la vía no va a costar tanto recuperar, y que a lo mejor podrían haber conectado por lo menos 2 ciudades donde la gente hoy tiene que tomar un bus para irse de una ciudad a otra. Acá no hay una apuesta a mejorar el transporte ferroviario, y voy a dar un ejemplo muy simple. La ruta que ahora se está construyendo, la vía oceánica, por ejemplo, que se está construyendo en el Chaco, es una ruta cuyo costo es casi igual a construir una vía férrea. Y normalmente en Paraguay nunca se compara la posibilidad, por ejemplo, la duplicación de la ruta 2 y 7. ¿Por qué no se comparó el costo de duplicar la ruta 2 y 7 con el costo de hacer una vía férrea? Aprovechando inclusive la franja de dominio de la línea 500, por ejemplo, que ya es una franja de dominio que el Estado tiene, o aprovechando ampliando un poco la franja de dominio de la misma ruta. Existen muchísimas posibilidades ahí, porque es cierto, hay un costo elevado que a veces son las expropiaciones, pero para las rutas también se expropia. Entonces, ni siquiera se compara, porque nadie quiere de parte del gobierno dejarle de lado a los que están en el negocio de los derivados del petróleo, de los que están en el negocio de los camiones, de carga, de pasajeros, que sabemos que en el caso de los buses de pasajeros realmente son unos monopolios abusivos de parte del sector privado. Entonces, ese es el motivo de fondo por el cual no se implementan los ferrocarriles. No es porque no exista dinero, porque se gasta muchísimo en hacer las rutas. Es porque realmente se quiere privilegiar negocios privados en contra del interés general, porque sabemos que si hacemos ferrocarriles, encima si hacemos con energía eléctrica, van a ser mucho más ecológicos, van a contaminar menos, van a descongestionar, van a hacer que haya mucho menos baches. ¿Por qué piensan que hay tantos baches y por qué piensan que las rutas están tan destruidas en nuestro país? Porque la gente no usa el transporte público, no tiene alternativas. Entonces, hay mucho más carga de camiones en la ciudad, por ejemplo. ¿Por qué dejamos que entren camiones en la ciudad? ¿Por qué no entran solamente a través de vías férreas? Con eso ahorraríamos muchísimo. Estamos tan lejos y encima somos un país sin costa al mar. Todos los países sin costa al mar tienen sistemas ferroviarios, los más importantes, son los que en cantidad de kilómetros por habitante, en cantidad de kilómetros por superficie, son de los países que no tienen costa al mar, y ahí tenemos un ejemplito nomás allá arriba que es Bolivia. Tienen una red ferroviaria bastante extensa, por no en las mejores condiciones, pero que conecta su país, dado que no tiene costa al mar.
Nosotros no hacemos eso y así tenemos una inauguración que todo el mundo realmente tomó como una chanza, ¿verdad? Tomó en broma, que es la inauguración de 500 kilómetros de ferrovía. Bueno, voy a pasarle con 500 estas metros. ideas de nuevo el micrófono a Ricardo. Adelante, Ricardo. Sí, gracias, Mercedes. 500 metros, dijiste 500 kilómetros. Ojalá fueran 500 kilómetros, son 500 metros, o sea, 500 0,5. metros. Sí, medio kilómetro, realmente un chiste, ¿no? Es un chiste. Varias cosas. Primero, una cuestión que elemental, o sea, la entidad binacional Yacyretá inundó y destruyó el ferrocarril y ninguno de los presidentes de la República fue capaz de decirle, señores, tienen que reconstruir ese ferrocarril. O sea, ¿cómo a los propietarios privados sí se les pagó? A los propietarios privados del lado paraguayo, a todos, inclusive en forma sobrefacturada. ¿Y por qué al ferrocarril no? O sea, como mínimo, y el acuerdo que llegaron finalmente es que se iba a reconstruir hasta Artigas, ¿no es cierto?, 60 kilómetros, que fue más o menos el tramo inundado, inutilizado, y que nos daría una buena salida al mar ya por la vía férrea que sale por el puente San Roque González, por un puente que es no solamente carretero, sino ferroviario, ¿no es cierto? Tiene una vía férrea que tiene problemas, pero sale al mar. Entonces, o sea, pero no se ha, y hasta ahora, Abdo Benítez tampoco no tiene voluntad política de hacer cumplir esa reconstrucción del ferrocarril, inclusive el pago de resarcimientos, indemnizaciones por el perjuicio causado porque el ferrocarril dejó de operar. Hay que decir de que esa es una de las críticas que nosotros hemos hecho al acuerdo Cartes-Macri, porque justamente no previó, no le exigió a la Argentina, está bien, ustedes quieren firmar esto, el ferrocarril, señores, o sea, ¿cómo no van a inundar? O sea, si cualquier persona que haga un edificio y destruya el ranchito que está al lado, tiene la obligación de darle una casa al terreno que está al lado. Bueno, allí inundaron el ferrocarril, inutilizaron nuestro histórico ferrocarril y nada, hasta ahora nada. Y entonces como una muestra gratis ponen medio kilómetro. O sea, tienen que ser 60 kilómetros como mínimo en el caso de Yacyretá. Pero además, y tomándolo como decía Mercedes, claro, acá y falta, Aldo Benítez no tiene nada de eso, falta una estrategia, un proyecto país. Nosotros siendo un país mediterráneo y tenemos que tener salida ferroviaria a ambos océanos, al Pacífico y al Atlántico. Y hay un proyecto que hizo la cooperación coreana, la COICA, que es un ferrocarril que parte desde, claro, el enlace con Foz de Iguazú, ¿no es cierto? Y la buena noticia es que en Brasil ya autorizaron la construcción desde Cascabel, pues no llegaba hasta Foz de Iguazú la ferrovía, ahora va a llegar, ¿no es cierto? Desde Foz de Iguazú a Hernandaria sería el paso más adecuado, ¿no es cierto? Un poco abajo de Itaipú, ¿no es cierto? Entonces, un puente ferroviario y allí desde Hernandaria hasta Artigas, bordeando toda esa área productiva, bordeando el Alto Paraná, el norte de Itapúa, llegar hasta Artigas, ¿no es cierto? Y desde Artigas el trayecto proyectado por la COICA iría hasta Curupactí, ¿no es cierto? El lugar de la histórica batalla también de la guerra de la Triple Alianza en Ñembucú, donde es un lugar además apropiado para poder ser un puerto de aguas profundas, o sea, habría un enlace directo entre el transporte ferroviario y el fluvial, muy conveniente. Pero bueno, aparte, entonces, en territorio paraguayo sería Hernandarias, Artigas, Curupactí, digamos, para simplificar, está todo hecho el proyecto por la COICA, no hay voluntad política. Y donde hay que decir que pasando ya ahí en Curupactí, ya vimos que el lado brasileño ya está todo, o sea, podríamos llegar al Atlántico sin problemas. Allí al pasar de Curupactí a la Argentina, queda un tramo de, no sé, 40, 50 kilómetros hasta Resistencia, donde parte la ferrovía General Roca, le llaman, que va desde Resistencia hasta Salta y de Salta a Antofagasta. O sea, llega un ferrocarril que está operando. O sea, tendríamos una ferrovía interoceánica. Podríamos salir al Pacífico, al Atlántico. Y es una cuestión de soberanía. La soberanía que yo me recuerdo, digamos, y es bueno siempre recordar la historia. Una de las
históricas luchas ya de la época de Carlos Antonio López era la libre navegación de los ríos, la libre navegación de los ríos, que era negado en su momento por Rosas en la Argentina, ¿no es cierto? Bueno, entonces la libre navegación de los ríos porque era lo que existía en ese momento. Y por supuesto nosotros teníamos que tener como una cuestión estratégica una ferrovía interoceánica por el Paraguay, pero eso es una cuestión estratégica. Además tenemos los recursos de Itaipú, Yacyretá, ¿no es cierto? Nos corresponden, hemos hablado ya de varias veces a precio mercado, unos 3.000 millones de dólares, unos 1.000 millones con seguridad más, ¿no es cierto? Cada año, o sea, con eso se puede financiar de sobra esa ferrovía interoceánica desde el 2023 y antes, porque la deuda de Itaipú debería ser cero antes, pero sí, por lo menos desde 2023. Pero claro, yo no sé, y volviendo al tema que habíamos dicho, este tema de la revisión del anexo C, el señor Villamayor maneja entre cuatro paredes, probablemente no esté considerando nada de estas cosas que estamos diciendo. Desde luego que allí lo más importante en la revisión del anexo C es que nosotros tenemos que contratar el 50% que nos corresponde y disponer libremente y obtener la renta eléctrica que nos corresponde. Pero también usar el buen uso que decimos para ferrovía, para el sistema eléctrico y otras cosas. Bueno, hasta ahí yo llego, Mercedes, entonces que tenemos esa posibilidad estratégica y creo que tenemos que avanzar con el apoyo de la gente hacia esa posibilidad estratégica de desarrollo. Excelente. Bueno, voy a pasarle el micrófono a Vivi, pero antes de eso quiero leer algunos mensajitos más. Dice Coetí Quiñones, saludos a Vivi, justamente. Roger Montedomé dice, sale con eco. Vamos a ver si podemos mejorar eso. Coetí Quiñones, no se respeta nada, ni las personas ni el medio ambiente, nada. El Paraguay está raptado por ladrones de M. Graciela González Romero me dice, a mí me sale bien y estoy mirando desde Argentina. Mira un poco, desde Argentina, muchos saludos, Graciela. Entonces habrá mejorado ya el sonido. Calixto Prado dice, ¿por qué no pensar en un tren subterráneo de cercanías, verdad? Coetí dice, otra vez se destruyó toda nuestra historia. Eduardo Canese, la gente está harta, ahora es el momento, pues hay predisposición. Ricky, Mercedes y Vivi, abrazos. Gracias, tío Eduardo. Miguel Ángel, ¿por qué no privatizar, Carlos Antonio López, el tren? Roger Montedomec dice, escuchando desde Atirá, saludos. Qué bueno, muchas gracias, Roger. Y José Luis Saldívar dice, excelente los caneses, fuerza y a defender lo nuestro. Esos son los comentarios. Adelante, Viviana. Bueno, quisiera traer a colación, en el seminario justamente Lea Schwarman y Katia Fogel presentaron unas ponencias muy interesantes sobre el resarcimiento que se merecen los pueblos indígenas por la construcción de Itaipú, ¿verdad? Y eso nomás demuestra ese racismo que tenemos nosotros con nuestros pueblos indígenas. Se les despojó de 150.000 hectáreas y se le dio a 38 comunidades 2.000 hectáreas. Es una falta de respeto gigante a la cultura milenaria de los pueblos indígenas y originarios. Bueno, y decirle a la gente, leo de repente como comentarios un poco negativos, ¿verdad? Gente, no está todo perdido, que pasemos por un momento malo o que tengamos un gobierno apátrida. Eso no significa que las cosas estén perdidas. Significa que hay que dar la batalla nomás de que, bueno, encaremos la conversación que haya que encarar y veamos cómo podemos solucionar, ¿verdad? Y las elecciones son importantes porque no hay que olvidar que nosotros vivimos en una república, en una democracia que se rige por elecciones. Entonces, no es que uno tiene que abandonar las elecciones y decir, ay, no, porque esto no es real. Cuando hacemos eso es cuando dejamos que los ladrones y los saqueadores arremetan ahí como les gusta, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que empoderar a la ciudadanía y aprender a ejercer la política de una manera sana, ¿verdad? Que no tiene que ser siempre tóxico, no tiene que ser siempre sufrido, sino que se puede ejercer el derecho cívico de una manera más saludable socialmente. Y me parece que hacia ahí hay que apuntar. Hay que empoderarse de la democracia y profundizarle a través de la participación ciudadana de los comicios, ¿verdad? ¿Por qué no un vecino del barrio no puede ser concejal? Porque sí o sí tenemos que nosotros imaginarnos que un político que tenga mucho dinero únicamente puede tener un cargo. ¿Por qué no podemos pensar que don Juan del Almacén puede ser un excelente concejal? ¿Acaso Brasil no tuvo un sindicalista, un obrero como presidente y fue el mejor presidente de Brasil? Fue el que nos permitió cobrar un precio justo por nuestra energía.
Entonces no hay que tener un pensamiento negativo de que todo está perdido, sino eso también es un negacionismo que nos deja paralizados, porque entonces como ya está todo perdido, me voy a quedar nomás acá rendida ante la situación y no doy más la pelea. Y no es así, hay que dar la pelea. Y bueno, y si la gente mayor de pronto no se siente más con ánimo, yo creo en la juventud paraguaya y creo que tenemos una sed de dignidad, de una vida digna, y hay que defender eso, ¿verdad? Y cómo se defiende, y con organización y dando las peleas. Entonces, bueno, por ahí me quedo, Merce, les pasa el micrófono. Muchas gracias, Vivi. Te comento que también se está siguiendo nuestro video en un video en grupo, entonces enseguida vamos a estar leyendo también los comentarios que hay por ahí. Y como vos decís, lo último que se pierde es la esperanza. Nosotros somos un país que, a diferencia de otros, tenemos recursos naturales todavía estratégicos todavía en manos públicas, todavía en manos del pueblo hasta el momento, como son Itaipú y Yacyretá, a pesar de lo mal administrados que están, a pesar de que no recibimos el precio justo. La ANDE todavía es del Estado, todavía es nuestra, así como la mitad de Itaipú y de Yacyretá, y son recursos además muy valiosos, además de otros que a lo mejor están privatizados hoy en su mayor parte, como es la energía, como es la tierra, como es el agua, pero son también recursos con los que cuenta nuestro territorio, a diferencia de otros países que realmente son pobres en cuanto a recursos naturales, a los cuales entonces les es mucho más difícil pensar en que las cosas pueden cambiar. Claro que también se habla de la maldición de los recursos naturales. Muchas veces tener un recurso natural termina siendo algo que te empobrece porque vienen los grandes capitales justamente a expoliarte. Eso es lo que no queremos que pase en Paraguay, por eso es que no se debe privatizar la ANDE. Debemos usar nuestra renta eléctrica justamente para esa segunda oportunidad que tenemos de desarrollarnos sin deuda. Y ahí envío algunos, voy a leer, recién me pasaron los mensajes que tenemos en este video, un grupo que se abrió, y les voy a estar leyendo ahora mismo. Dice Carlos Pereira Parra: buenas noches, un saludo desde Luque. Eladia Saucedo dice: fuerza señor, estoy con la gente que dice la verdad. Rubenus Vigal dice: ingeniero, ¿usted ya ha debatido con ese ingeniero Cristaldo que representa los intereses privados de los Sucolillo? Es una pregunta para el ingeniero Canese que vamos a pedirle que responda. Eddie Lugo Villa dice: fuerza, Celeste Valena nada va a contratar, sería interesante para los abogados. Robaron todas las vías del tren, también dice ella. Carlos Pereira Parra: una pregunta por si tengan conocimiento, en vista de las elecciones municipales se retrasaron por un año, ¿será que habría la posibilidad de un nuevo periodo de inscripciones y traslados de electores? Y teniendo en cuenta que unos 5.000 paraguayos ya regresaron al país y necesitan hacer esos traslados de inscripciones. Muy interesante esta pregunta. Esta pregunta no creo que podamos responder ahora, pero vamos a consultar un poco y yo creo que sería muy importante realmente que se reabra el periodo de inscripción y de traslados. Entonces hay unas preguntas para vos, Ricardo. También quedó pendiente un poco hablar de la gestión legislativa de la bancada del Frente Guazú, que voy a hacer después a continuación. Y no sé si había la privatización también. ¿Por qué no se privatiza? Dice el ferrocarril Carlos Antonio López. Te paso, Ricardo, esas dos preguntas. Sí, bueno, primero voy a responder el tema este, sí, debatí con el ingeniero Nelson Cristaldo, sí, varias veces, yo estuve en la Cámara de Diputados, donde él también concurría ahí, donde hemos debatido, y finalmente la conclusión que hemos quitado en la Cámara de Diputados, donde había muchos otros también expertos, analistas, es una clara posición en contra de la privatización, o sea, en fin, o él no tuvo eco o no supo argumentar. En el fondo, yo creo que la gente conoce, sabe, la privatización es para provecho de dos o tres poderosos, o un poderoso, ¿no es cierto? Eso es. Y ahí está el ejemplo de Brasil. Yo insisto, el Brasil tiene el doble, el triple de nuestra tarifa. Ahí está, se puede constatar. Y es exactamente el mismo proyecto de ley que acá se busca impulsar, exactamente, que está operando, ¿no es cierto? Y que tiene esas tarifas. Y si nos vamos por la economía de escalas, tendría que tener tarifas menores. Entonces, ¿por qué Brasil, teniendo centrales hidroeléctricas amortizadas, más viejas que Itaipú, por tener una dimensión continental, teniendo todas esas ventajas, ¿por qué tiene tarifas mayores? Y bueno, porque es un sistema de lucro. El lucro es así, o sea, y de hecho,
una de las cosas que quiero también acotar que este mismo proyecto de ley reconoce que la transmisión y la distribución son monopolios naturales. Vale decir indestructible. Y bueno, dar monopolios naturales a la empresa privada primero está prohibido por nuestra Constitución. No se pueden crear monopolios. Entonces es gravísimo. Este intento es un atentado contra la Constitución. Se dice, no, pero Andes tiene el monopolio del servicio eléctrico. No, mentira. Cuando ejerce el Estado, eso no es un monopolio, es el pueblo el que está ejerciendo el servicio. ¿No es cierto? Es cuando la administración pública se presta el servicio, eso no es un monopolio, ese es el pueblo en ejercicio de su función el que está prestando el servicio. ¿No es cierto? De ninguna manera eso es un monopolio. Sí, cuando hablamos de monopolio son los monopolios privados. Y el que no quiera entender eso es porque no quiere entender, porque está al servicio, porque es empleado de los monopolios privados. Y entonces tiene un discurso que claro, que le reproducen justamente todos los monopolios privados, pero no tiene sustento. Es cuestión de entrar en Google, ver lo que dice la academia en materia de economía, de monopolios naturales, de monopolios privados. Eso es claro, aún los liberales, más ultraliberales, reconocen de que la distribución y la transmisión eléctrica son esencialmente monopólicas. Y en nuestro país, que tenemos 3 centrales hidroeléctricas, es imposible la competencia. Tenemos Itaipú, Yacyretá y Acarigua, pero es imposible, son monopolios naturales. La competencia que le ha ido muy mal al Brasil, le ha ido muy mal, ha aumentado los costos, puede tener sentido en eso, en países continentales como Brasil, pero no en pequeños países como el nuestro. Tenemos 3 centrales. En Estados Unidos hay más de 6.000 centrales y también le ha ido mal. En California, por ejemplo, que es el mayor estado de los Estados Unidos, le ha ido pésimamente con ese sistema que han buscado generar una supuesta competencia, porque también son los oligopolios, finalmente son los que controlan el mercado, o sea, nunca, ni siquiera a nivel de generación, que es el único ámbito donde puede haber una cierta competencia y una competencia perfecta y termina imponiéndose el más fuerte. Esa es la experiencia de California y en general de todo el mundo. Así que yo contesto esa primera pregunta sobre si hemos debatido con los privatistas. Yo vengo debatiendo con los privatistas hace 30 años en realidad, ¿no? Y hay varios libros. Mercedes hace 30 años, ya con el papá de Cristal lo debatía, ¿no? No ahora con Nelson Cristal, ya con el papá de Cristal y con todo lo demás. Y bueno, hasta ahora no han podido, pese a que tienen fuerzas conservadoras muy fuertes en el Congreso, en el Ejecutivo, hasta ahora no han podido privatizar. Y yo quiero transmitirle esa confianza. Si nosotros tenemos confianza en nuestras verdades, no dejemos, como ocurrió con la guerra de la Triple Alianza, no dejemos que nos despojen de la energía eléctrica, como con la guerra de la Triple Alianza nos despojaron de la tierra. No más a una guerra de la Triple Alianza, no más, defendamos nuestra energía eléctrica, hidroeléctrica. Entonces, yo llegaría hasta ahí, Mercedes. Creo que las otras preguntas las podés responder vos. Claro, yo sobre la pregunta del ferrocarril quiero decirle a la gente al compañero que preguntó y en general a la gente, que el proyecto que tiene FEPASA desde que se convirtió en una sociedad anónima es que sea un proyecto privado. Ese es el proyecto. Ellos quieren concesionar, han intentado todos estos años concesionar, digamos, lo que tiene el ferrocarril al sector privado. ¿Y por qué no hay privados interesados? Les voy a explicar sencillamente por qué. Porque en todos los países del mundo los sistemas ferroviarios son normalmente estatales por una razón muy sencilla. Porque como Estado se piensa en lo que significa el beneficio general, no solamente del negocio en sí de la ferrovía. La ferrovía en Paraguay inclusive puede ser un negocio competitivo a nivel de cargas, que es lo normal, ¿verdad? Acá el ingeniero Ricardo Canese es el especialista también en el tema transporte porque enseñó muchos años ingeniería de transporte, pero bueno, tocando un poco de oído les voy a decir que normalmente los sistemas ferroviarios son rentables a nivel de cargas, pero deficitarios a nivel de pasajeros. En Paraguay podría ser rentable a nivel de cargas, compitiendo obviamente con otros sistemas que entran en conflicto, como es el de como ya habíamos hablado, de los camiones, de todo el negocio de los combustibles, etcétera, que tiene un lobby muy importante. Pero en el caso de los pasajeros es más difícil que sea rentable de por sí. Entonces, si una empresa privada entra en el negocio, va a necesitar un gran subsidio del Estado porque realmente el poder económico que tienen los pasajeros no es suficiente
para pagar un pasaje mucho más caro. Pero ahí va a profundizar un poco este tema el ingeniero Ricardo Canese, le voy a pasar el micrófono. Sí, Mercedes, claro, muy preciso. Vos no fuiste profesora de ingeniería de transporte, pero manejás muy bien los conceptos. Muy bien, claro, soy ingeniera industrial. Claro, a nivel de pasajeros, en todo el mundo, la principal rentabilidad, ¿cuál es? Y sobre todo en ciudades, es el ahorro de la congestión, es la descongestión, que ya la estamos sufriendo nosotros en Asunción, en el área metropolitana, inclusive con pandemia. Una vez que termine la pandemia va a volver va a haber a niveles peores como teníamos antes de la pandemia, ¿no? Es un desastre total, donde uno pierde 1 hora, 2 horas en el volante, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cuánto cuesta eso? Y eso está muy bien estudiado en Estados Unidos, en Europa, en todos los lugares. Entonces el transporte público, sobre todo eléctrico, de gran capacidad, descongestiona. Entonces gana, yo he calculado varias veces, simplemente con la descongestión de Asunción y su área metropolitana se pueden ganar unos $1.000 millones al año. Estoy dando una cifra redonda, pero por ahí está, ¿no es cierto? En descongestionar. Imaginen el beneficio. Ahora, el problema de eso es que es difícil recaudar. O sea, el hecho de que acá, fíjate que Asunción entra como 1 millón de personas cada día, ¿no es cierto? Para trabajar, para estudiar, para comprar, para lo que sea, para moverse. 1 millón y nos quedamos cortos, más de 1 millón. Claro, y si la gente gana 1 hora, gana 2 horas, es 1 o 2 horas más de trabajo, de valor agregado, es 1 o 2 horas más de calidad de vida, ¿no es cierto? Es un beneficio enorme, pero que, claro, el que tiene el transporte público eléctrico no puede cobrar, ¿no es cierto? Porque hay otros medios. Entonces, generalmente en todo el mundo están subsidiados los sistemas de transportes eléctricos y muchos son públicos. Por eso, porque la ciudad gana enormemente. El transporte pasajero es un gran beneficio, pero ahorrando congestión y ahorrando otra cosa también, la contaminación, ¿no es cierto? Porque el transporte automotor con el gasoil y todo eso contamina, genera daños a la salud tremendo, como el coronavirus, peor que el coronavirus. Entonces, claro, el ahorro que produce en la salud pública, en la calidad de vida, en los gases de efecto invernadero, en el cambio climático, es enorme. Pero muchas veces eso no se puede cobrar así con tanta disonante. Entonces, por eso, pero como vos dijiste muy bien, el ferrocarril FEPASA está privatizado o ha intentado que sectores privados vengan hace rato y no ha conseguido porque, claro, justamente lo que hace falta es que el Estado tenga un rol más importante, ¿no es cierto? Y ejerza ese rol más importante. Entonces, por ahí va un poco el tema. Claro, eso es lo que explica que no es un negocio, no va a ser un negocio privado, porque el privado solamente tiene que ganar con el pasaje más los subsidios del Estado. En cambio, el Estado va a ganar ahorrando en descongestionamiento, en contaminación ambiental, va a ahorrar en salud pública, también va a haber menos gente enferma, va a ahorrar en infraestructura, se van a necesitar menos viaductos, se va a necesitar reparar menos baches. Entonces, esa ganancia en conjunto que tiene el Estado hace que la mayoría de los países los sistemas de transporte ferroviario de pasajeros sean públicos. Y por eso es que acá tenemos desde el año 91, más o menos, en que se pasó a Sociedad Anónima FEPASA, hasta ahora, ¿verdad? Son casi 30 años, ningún privado interesado en desarrollar el ferrocarril. Tiene que ser únicamente el Estado el que desarrolle esto y va a ser un enorme beneficio para todos. Pero hay un montón de comentarios y preguntas, Ricardo, así que voy a leer un poco eso y después le voy a pasar otra vez el micrófono a Vivi. Y vamos a quedarnos un ratito más para tratar de responder todas las preguntas, porque todavía están pendientes algunas. Marifel Salsa Montiel dice fuerza, muchas gracias Feli. Luis Soria, buenísimo el programa, gracias Luis. Alfredo, estoy viendo desde Concepción, soy Alfredo Álvarez, fuerza mi correlí. Bueno, muchas gracias Alfredo por vernos, de todo el país realmente nos ven. Katy Quiñones, esto es poco, Vivi, día a día están matando a nuestros originarios. Referente a las votaciones, votamos pero no elegimos. Alberto Ruiz Campos dice un abrazo del Bañado Tacumbú. También me gustaría tocar un tema en relación al Bañado Tacumbú hoy sin falta. Tulio Ross
Dice, esta es una batalla de todos y para todos. Todos los habitantes de la República habilitados deben votar. Graciela López Agüero, fuerza, sigan así, estoy viendo su programa. Coeti Quiñones, no se debe privatizar nada, al contrario, se debe recuperar nuestros bienes y recursos. César Recalaga Coaching, fuerza Ricardo, necesitamos de usted para despertar al pueblo, cosas que poco casi nada se entiende. Roger Montemec, agua y energía jamás se deben privatizar. Así mismo es. Acá habla aparte un experto hidrólogo, así que una opinión importante. Considerando que muchas veces los técnicos más bien suelen inclinarse a la privatización, en cambio acá tenemos un técnico que se inclina al derecho humano, al agua y a la energía. María del Carmen Velázquez, excelente acotación. Coetí Quiñones dice saqueo total. Herminia Rivas, desde Caguazú estoy viendo mucha fuerza, muy bien. Otra compañera que nos ve desde Caguazú. Roger Montedomec, quiero hacer una nueva toma de agua en limpio. Quieren hacer una nueva toma de agua en limpio y un acueducto metropolitano como negocio privado. Ojo, bueno, nos gustaría realmente conocer un poco más sobre eso. Vamos a ver si podemos tocar un poco más en otro programa. Santi Gaona dice, frente a Guazú es por escénica el espacio de unidad popular desde aquella histórica victoria. Buenísimo el programa. Gracias, Santi. Desde Encarnación, muy bien. Roger dice otra vez, la estrategia es dejar mal parada a la ANDE para privatizar. Estoy sin mi anteojo, entonces veo más o menos. Coeti Quiñones, así es. Erna Sánchez, muchas fuerzas de Caguazú. Roger Montemec dice, ¿qué pasó con el tranvía? En Bélgica hasta ahora funciona el mismo tranvía que tenemos guardado en los depósitos de la ANDE. Sería bueno un programa dedicado al tema transporte fluvial, terrestre y aéreo, así es. Tulio Rosno dice, Roger Montemec, el negocio de la venta de derivados del petróleo lo impide. Así es. Bueno, ahí hasta ahí van los comentarios. Antes de pasarle a Vivi, solamente quería, bueno, mejor le paso a Vivi y después hablamos, pero no nos olvidemos, metamos también en nuestra agenda el tema del bañado Tacumbú y después les explico por qué. Adelante, Vivi. Bueno, primero que nada, mandarle un saludo muy grande a toda la gente que nos está viendo desde el interior. Es muy importante que ustedes nos digan cómo están pasando allá, que nos den sus opiniones, porque a veces acá en Asunción estamos con tanto cerco mediático que perdemos un poco el contacto de cómo está la gente en los departamentos, ¿verdad? Bueno, por otro lado, lo que decía sobre Limpio, muy interesante. En Limpio hay una mafia del agua terrible. O sea, una persona para tomar agua en Limpio, a veces tiene que contratar a una aguatera para tomar agua, a otra aguatera para tener presión en la ducha, todo un tema. Y aparte, toda la zona de Limpio y Salado tiene un problema con, no sé, creo que se dice salubridad, ¿verdad? El nivel, es salada el agua, ¿verdad? Se llama salado. No sé si es salubridad, pero creo que sí. Y es todo un problema. Hay unos chicos de la UNA que hicieron un trabajo de tesis sobre el nivel de salubridad que tiene el agua hacia ahí, cómo eso va avanzando y la gente y la presión alta de la gente, o sea, el índice de presión alta que tenía la gente que vive ahí. Sería muy interesante realmente a ver si puedo rescatar ese trabajo y compartirle al señor Roger, porque es una mafia, de verdad. En Limpio es una zona súper hermosa, riquísima, pero con una gestión horrible, ¿verdad? Y además es una ciudad como otra, como Villa Elisa, como Itagua, ¿verdad? Que son ciudades dormitorios donde está llena de gente que vino del interior, trabaja en la capital, pero vive en Central. Entonces se urbaniza de manera desordenada y eso genera un montón de problemas a la hora de vivir en comunidad, ¿verdad? Y bueno, y de verdad estoy muy interesada en escuchar lo del bañado, Mercedes, porque hoy vi que Anina Kunz estaba haciendo correr unos posteos en WhatsApp sobre ese tema de que creo que se le quiere sacar a la gente de ahí sin darle garantías de que vayan a recobrar su casa. Ahora te dejo para que vos nos expliques. Gracias, Vivi. No, y justamente sobre el comentario de Anina, si pueden síganle a Nina Kunz en Facebook, en Twitter, porque ella es, bueno, es una suiza pero bañadense, vive en el Bañado y además vive enfrente a la Laguna Grupé. La Laguna Grupé realmente es una belleza natural. Hoy, por ejemplo, puso con la neblina ahí las garzas que están en esa laguna. Imagínense, en plena Asunción, nosotros podríamos
si le tratásemos realmente a los bañados como parte de nuestra ciudad, podríamos tener zonas ecológicas maravillosas dentro de nuestra propia ciudad de Asunción, con todo el valor turístico, ecológico, ambiental que eso tiene y también social, porque finalmente la gente vive en los bañados. Y resulta que esa laguna, Vivi y Ricardo, se va a rellenar en su gran parte, en su gran mayoría. No es solamente una laguna, sino que además tiene una zona de esterales, ¿verdad? Es un humedal, y todo eso se va a rellenar y se va a dejar prácticamente la laguna como un arroyo. ¿Para qué van a hacer eso? Porque claro, la gente de los bañados no vive ahí, vive alrededor, vive sobre Ursicino Velasco, ahí en la zona de Bañado Tacumbú. Entonces lo que quieren hacer es rellenar una zona donde no vive la gente, excepto la gente que está un poco al borde y que a la que le toca sí o sí, mudarle de ahí a toda la gente que vive en otros lugares cercanos del mismo Bañado Tacumbú para después pasar a rellenar la zona más poblada de Bañado Tacumbú. Y también están denunciando los pobladores que le hacen firmar bajo presión, extorsión, engaño, unos documentos donde ellos aceptan retirarse de sus casas e ir a un refugio. ¿Por qué es tan preocupante esto? Porque es una solución muy cara, que va a tener una afectación social y ambiental muy grande, se destruye y queda enterrado todo lo que la gente ha construido en ese barrio, así como en todos los bañados, que es construcción propia, la gente hasta los empedrados muchas veces hizo la propia gente, ni que decir las escuelas, todos sus centros comunitarios, etc. Habiendo otra solución, hay otra solución posible sin que la gente se inunde, que es la defensa costera. Es haciendo pasar la avenida costanera por el borde del río, como es en el norte, en la Chacarita, es así, imagínense que ahí sí que había mucho menos espacio. Y sin embargo, se hizo pasar la avenida costanera que nosotros hoy conocemos y visitamos. Si ustedes se van ahí, van a ver de un lado la Bahía de Asunción y del otro lado la Chacarita. Bueno, obviamente ahora mucho más reducida la Chacarita porque después fueron haciendo el parque lineal también. Fíjense, parque lineal, relleno, hasta este puente de Chacoí, con enormes gastos para que la gente pueda conectarse con Asunción, en vez de hacer una defensa costera cuyo costo es muchísimo menor, no solamente en términos ecológicos, ambientales, sociales, urbanísticos, etcétera, sino que en términos económicos su costo es mucho menor y que la gente pueda seguir viviendo en su territorio sin inundarse. Este es un tema que estudiamos mucho con el ingeniero Ricardo Canese y realmente me encantó el posteo que hizo este joven. Hay un joven que, ay, lástima que no me preparé para hablar de esto porque si no le iba a decir el nombre del muchacho, a lo mejor Vivi puede buscar, que dijo, le pago 50.000 a cada persona que me demuestre que es conveniente el puente de Chacoí. Claro, para hacer un puente de más de 150 millones de dólares para intereses inmobiliarios que va a conectar Asunción con Chacoí en una zona del Chacoí que es inundable. Mucho ojo con comprar terrenos ahí, les digo, es una zona que en gran parte es inundable, donde claro, ahí sí la defensa costera les aseguro que si todo eso se hace va a ser la solución, porque claro, la gente que tiene más poder económico va a presionar para que el Estado pague una defensa costera. En vez de hacer ese desastre ambiental que es construir ese puente de Chacoí, ¿por qué no hicieron ya la defensa costera en el norte, de que es donde ya está la avenida? ¿Y por qué no cambian el proyecto en el sur para que también la gente pueda inundarse, salvarse de las inundaciones, evitar las inundaciones? Todo el norte ya no tendría por qué inundarse más. Este es un tema de gran preocupación porque ahora mismo le están pidiendo a la gente que se vaya a los refugios. Y ya sabemos lo que eso significa porque ya tenemos lastimosamente la experiencia en el norte, donde la solución que le han dado después habitacional a la gente, etcétera, ha sido pésima. Prácticamente no le dieron nada. Yo le paso un poco el micrófono a Ricardo para hablar de esto y no extendernos demasiado en este tema porque también la gente sigue preguntando, etcétera. Pero toda mi solidaridad con la gente de Bañado Tacumbú y también con la gente del Bañado Sur, que finalmente el proyecto les va a llegar también a ellos y vamos a estar acompañándoles en su lucha. Adelante, Ricardo. Gracias, Mercedes. Sí, claro, realmente esto tenemos que dedicarle todo un programa, pero sí, decir brevemente que la defensa costera es la misma avenida costanera. O sea, en el norte ya está construida, pero le dejaron a la gente en la palangana, ahí abajo le dejaron, ¿no es cierto? Porque no le pusieron las compuertas y las estaciones de bombeo. Como hay en Clorinda, como hay en Formosa, como hay en Resistencia, como hay en Goya,
como hay en Pilar, como hay en Concepción, como hay en Alberdi. O sea, en nuestras propias ciudades, de nuestro propio país se puede ir a ver, Bahía Negra. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque claro, en Concepción sí está toda la gente de sectores sociales elevados y bajos, toda Concepción es inundable. Entonces allí sí se construyó una defensa costera. En Pilar también. Toda Pilar es inundable. Entonces ahí sí se construyó una defensa costera. Ahora se va a mejorar, pero ya está funcionando la anterior. Entonces, en el caso de la avenida costanera que ya se construyó, nosotros hemos justamente hecho un estudio de ingeniería donde casi no hay que invertir, menos del 5% hay que invertir para que esa misma avenida costanera, que ya es la defensa costera, esa es la defensa costera, no hay que hacer otra defensa costera, no, ya está la defensa costera, simplemente ponerle compuertas y estaciones de bombeo y va a funcionar perfectamente como una defensa costera, ¿no es cierto? Pero no quieren ni estudiar, porque si llegan a estudiarlo, ya el resultado saben que va a ser positivo, ¿no es cierto? Y la gente, pero sí le dejan a la gente de Chacarita, ojo, la gente de Chacarita sigue ahí y sigue soportando inundaciones, inclusive en época de sequía, porque llueve un poco fuerte y se inunda la Baja Chacarita. Llueve un poco fuerte y se inunda la Baja Tablada, toda la zona esta de Tablada hasta cerca del Botánico. Entonces, y todo eso se puede evitar. Y en el caso del Bañado Tacumbú y Bañado Sur, claro, buscan destruir la laguna Irupé, buscan destruir la laguna Irupé para justamente no proteger, para no hacer una avenida costanera. La avenida costanera, como dice el nombre, tiene que pasar por la costa, como pasó por la avenida, como pasó por la Bahía de Asunción. Por la costa, así mismo, tiene que ir por la costa del Bañado Tacumbú, por la costa donde no hay población, donde no vive la gente. Por ahí tiene que ir la avenida costanera y entonces poniéndole compuertas y estaciones de bombeo se le puede proteger a la gente. Pero no, como ahí la gente está bastante organizada y está exigiendo la defensa costera, no quieren correr el riesgo de llevar la avenida costanera por la costa. Entonces van a llevar a lo bestia por la laguna Irupé, destrozando todo y presionando, como estos gobiernos autoritarios les gusta hacer, destrozar a la gente, tratar de... Pero yo creo que la gente ya del Bañado Tacumbú, Bañado Sur, está suficientemente consciente, no van a dejar que les pasen por encima. Por eso, literalmente pasar por encima. Hay que decir, yo me fui varias veces, vos también, Mercedes, y a la gente que nos está escuchando, hay que ir, ahora que es una época bajante, hay que ir al Bañado Tacumbú, pero hay casas de 2, 3 pisos. ¿Qué sentido tiene pasar una topadora encima? No tiene ningún sentido. Es todo un barrio ya constituido que lo hizo la gente, ¿no es cierto? Con clubes deportivos, con escuelas, con centros de salud, con clubes sociales, en fin, con todo. Tiene todo. Claro, es algo popular. Es como era Barrio Obrero hace 60 años. Yo me recuerdo lo que era Barrio Obrero, ¿no es cierto? Era un barrio popular. Bueno, eso es el Bañado Tacumbú, Bañado Sur, Chacarita, son barrios populares. Y es muy bien en lugares como Italia, Sicilia, los barrios populares de Sicilia, y hasta ahora se conservan, ¿no? Nadie busca destruir, a pesar de que el nivel de vida ha aumentado. Entonces, yo creo que la solución de las inundaciones, como dijiste muy bien, es utilizar la avenida costanera que ya está, en el caso del Bañado Norte y Chacarita, y en el caso del Bañado Tacumbú y Bañado Sur, que la avenida sea costanera. Si no, hablan de una avenida costanera que no es costanera, que va a destruir la laguna Irupé. Pero realmente una barbaridad. O sea, en todo caso que no le llamen avenida que destroza el Bañado Tacumbú o destroza la avenida que pasa encima de la laguna Irupé, ¿no es cierto? No es, está a 1,5 kilómetros del río Paraguay. No tiene, pero bueno, pervierten los nombres, pervierten todo en función a los negocios que quieren hacer, pues detrás de eso hay negocios, digamos, el negocio inmobiliario, que es el que está detrás de eso. Pero creo por eso que este tema tenemos que darle todo un programa, pero hoy creo que tocamos todos los temas, Mercedes, tocamos desde Itaipú, Ande, ferrocarril, ahora el Bañado, creo. Fue un programa, creo que muy amplio. Y no tenemos que abusar de nuestros oyentes, ya son las 8:20, así que yo desde ya creo que fue un programa espectacular. Así es, Ricardo. Realmente fue un programa donde tocamos pero variadísimos temas.
Yo quiero pasarle otra vez el micrófono a Vivi Valdés, ya es el turno de escucharla a ella, porque ella creo que nos da esa visión también un poco de lo que está pasando a nivel nacional, de cómo se está organizando la gente. La caravana del lunes, casi no hablamos de eso, fue realmente fantástica. Yo estuve ahí en la Avenida Costanera también, así como indican las normas sanitarias, todo con mi tapabocas, cuidando todo, y fue una fiesta. Y realmente me llamó mucho la atención que en un periódico tan importante como es ABC Color no salió nada en la tapa, por ejemplo, siendo que fue realmente una movilización no solamente en Asunción gigantesca, sino que se movilizó todo el país. La gente no quiere y el gobierno está aprovechando la pandemia para tratar de hacer medidas impopulares. La gente no quiere tampoco. Yo creo que lo mismo está pasándole al bañado Tacumbú. Están aprovechando la pandemia porque es más difícil para la gente salir a movilizarse respetando las medidas sanitarias. De lo contrario, no sería tan fácil para ellos avanzar en este proyecto. Y bueno, sobre esos temas de movilizaciones, de las articulaciones ciudadanas, vamos a hablar por último con Vivi Valdés para ya ir despidiéndonos del programa. Adelante, Vivi. Gracias, Mercedes. Realmente la gente cada vez está aguantándonos más tiempo el programa. Hoy ya estamos 1 hora 20 y la gente sigue prendida, comentando, dándonos su opinión. Qué bueno, ¿verdad? El lunes realmente fue una fiesta y lo que yo más rescato son las nuevas formas de organización ciudadana que se hacen notar. Porque por más que haya sido en un principio convocado por las centrales sindicales, vos veías ahí un montón de gente autoconvocada, veías gente de asentamientos, veías gente que se organizaba ya con su compañero de trabajo, ya eran jubilados. Es decir, que hay nuevas formas de expresión ciudadana que se suman a las movilizaciones y eso te da, o sea, te hace entender de que hay cierta maduración política en la ciudadanía, de que hay un despertar bastante interesante. Creo que esos, desde hace un tiempo, ya desde hace unos años, había formas incipientes de estas organizaciones, pero que ahora como que se están sintetizando más, ¿verdad? Pero por eso es muy importante que estas organizaciones no sirvan para atomizarnos, sino para construir cada vez una mayoría más amplia, ¿verdad? Entonces, el lunes realmente fue una demostración para el gobierno de que hay límites que no puede cruzar, porque la gente ya no va a permitir, ¿verdad? Entonces, creo que cada semana vamos a seguir hablando de movilizaciones. Se despertó Asunción, se despertó Alto Paraná, se despertó Itapúa, se despertó Caguazú, se despertó Concepción. Entonces, yo creo que eso es para celebrar, ¿verdad? Y bueno, y por último, para la gente que esté interesada en saber un poco más sobre el cerco mediático, hoy a las 9 de la noche va a haber un especial con Correa, análisis de medios hegemónicos en América Latina, por la página del Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro. Asimismo le van a encontrar en Facebook, Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro. Entonces, la gente que esté interesada en profundizar sobre la cuestión mediática se puede prender al live a las 9 de la noche. Bueno, entonces, por ahí con eso me voy despidiendo. Muchas gracias, Vivi. Antes de pasarle el micrófono a Ricardo, quiero leer los mensajes finales, porque hay gente que nos sigue escribiendo. Le agradecemos muchísimo a la gente por sus comentarios. Dice Tulio Ross, los grupés son las victorias regias, hermosas. Y realmente ese lugar es fantástico, hermoso. Roger Montomé que dice, el puente chacoíno tiene sustento, pero es un buen negocio. Santi Gaona Capli dice, costandera. Y Charlie Marín dice, Ricardo querido, pregunta el tema Ñacuá, ¿va a comenzar las obras o todo es cortina humo como siempre? Y Miguel Ángel dice, felicidades, excelente trabajo. Bueno, esos son los últimos comentarios, los de Ñacuá, vamos a tratar de responder ya en el siguiente programa, me parece. Le voy a pasar el micrófono a Ricardo para que haga la despedida. De mi parte también ha sido un gusto haber estado con ustedes hoy, compartido otro programa más. Le agradezco muchísimo porque reescribieron, repreguntaron, se compartió también un montón. Entonces, síganos, nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 18:45 y le paso otra vez a Ricardo Canese. Chau, chau. Claro, sí, Mercedes, o sea, Añacuay, cualquier cosa podemos pensar, pero con soberanía. Tenemos que tener el 50%, tenemos que exigir eso en Yacenetá.
Así le respondo muy brevemente. Pero hoy hemos tratado realmente muchos temas. Yo creo que entonces quizá en el próximo programa tenemos que buscar también temas específicos, ¿no es cierto? De las binacionales, por ejemplo, esto que están, yo pienso que el próximo domingo justamente Villamayor dijo que iba a terminar los escenarios de la revisión del anexo 6 de Itaipú, entonces podemos prever que el próximo domingo podemos profundizar ese tema y Itaipú ya se está, ¿no es cierto?, la revisión del anexo C. Pero también en función de lo que acontezca en la semana, puede haber algún acontecimiento importante, pero en principio podría ser ese tema. Yo le agradezco muchísimo a toda la gente que nos siguió, todos los comentarios, y bueno, creo que fuerza a toda la gente, porque creo que esta movilización, ojo, por las redes, yo estuve también en la caravana, por supuesto, como Mercedes, también cuidando muy bien la cuestión de sanitaria, de salud, realmente fue impresionante. Creo que cuidando la cuestión sanitaria tenemos que cuidar, tenemos que participar en todas las movilizaciones. Entonces, movilizados también en las redes, opinando, vamos a salir adelante. Así que fuerza a toda la gente, la soberanía es nuestra, la soberanía de Itaipú y Yacyretá, defendamos, no dejemos que ocurra como la guerra de la Triple Alianza, que nos roben nuestra energía, así como nos robaron la tierra. Eso es nuestro y vamos a iniciar ya con un nuevo gobierno. Yo tengo fe que en el 2023 vamos a tener un nuevo gobierno, en el 2023 un gobierno del pueblo que va a reivindicar y va a hacer ejercicio de la soberanía, y con eso vamos a iniciar un proceso de desarrollo sustentable para todos los paraguayos, para todas las paraguayas. Así que con esa fe me despido de todos y quedando para el próximo domingo.